Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Anexo. Mi nombre es Diego Araya. Me acompaña también José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, pura vida? Bien, bien. Primera semana de febrero. Así es. Se nos está yendo el año veloz. Sí, y ya rápido. vamos por el episodio número... Este es 63. 63. Y estamos en esta serie que comenzamos desde enero. El tema grande que hemos abarcado de atributos, que ya en enero vimos estos primeros 3 atributos que hemos llamado los no comunicables. Uh-huh. Y la semana pasada iniciamos con los atributos comunicables. Hablamos de santidad, yo soy santo. Y con esta idea de los atributos hemos tomado esta expresión de cuando Dios se revela a Moisés en el desierto a medio de la zarza, dice yo soy. Así que en los podcasts estamos revisando los yo soy de Cristo que podemos encontrar en Juan, que hemos ya visto varios. Sí, hemos visto yo soy el pan de vida, hemos visto yo soy la luz del mundo, y hoy vamos con el tercero, que es yo soy la puerta. La puerta. Yo soy la puerta, algunos le llaman al redil, la puerta del redil de las ovejas, creo que también por ahí se le ha llamado la puerta de las ovejas como tal. Pero en general es la puerta como tal. Y vamos a estar entonces en Juan, que como hemos estado en toda esta serie de podcasts como tal, que es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, que de hecho está en el mismo contexto de el pastor, el buen pastor, sí. El redil, la puerta. Hoy vamos a leer del 6 al 10 como para contenernos específicamente en esta parte, o podemos leer tal vez desde el 1. Exacto. Como para ver específicamente la expresión de la puerta en lo que implica. El contexto lo comparten porque es en el contexto que además para ellos es bien conocido el oficio del pastorado de ovejas. Uh-huh. Era un oficio conocido, están los relatos, recuerden un David siendo el pastor de las ovejas, un Jesús naciendo en Belén, en el pueblo de pastores de ovejas, y varios textos donde habla de la idea de un Dios que pastorea a su pueblo. Y por ahí varias expresiones. Hay una de Jesús que dice que son como ovejas sin pastor, refiriéndose a los judíos. Sí. Él llorando en el Monte de los Olivos, dice esta expresión. Entonces, como que esta idea del pastor, de las ovejas, tiene un valor muy profundo en su contexto, pero bueno, lo leemos, no sé si quiere leerlo. Sí. Vamos del 1 al 10. Juan 10, versículos del 1 al 10 dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia, es un texto muy popular. Y es interesante que un énfasis que veo yo ahí es esta comparación entre el pastor, el verdadero genuino, y unos que se hacen pasar por el pastor. Sí. Que lo menciona varias veces con esta expresión de bandidos, ladrones, y después otra vez en el 10 dice, y el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir, que es una alusión directa también a Correcto. a Satanás. Hay quien lo ha vinculado con el contexto directamente anterior a este capítulo, que tiene que ver con cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y se arma todo un burumbum, y entonces las autoridades investigan la sanidad del ciego y comienzan a ver cómo es posible y llaman a los papás, si no me equivoco, dentro de todo, los papás dan testimonio de todo, y al final termina entonces teniendo una confrontación una comunicación entre Jesús, que habla con esa persona que a quien sanó, y después dice que algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Claro. Es el contexto, que de hecho en eso también Jesús va a decir que cuando Él está en el mundo, luz soy del mundo, en esa línea. Le está dando la posibilidad de ver luz a alguien que era ciego de nacimiento. Sí. Es como muy representativo.
Ahora parece que va a pasar a un elemento muy propio de la cultura, de la sociedad de ese momento. Yo estaba pensando que si Jesús estuviera en este momento en Costa Rica, ¿Qué usaría? ¿qué usaría exactamente? No sé cuál es tu pensamiento. Yo tengo que, con el reciente desarrollo de las zonas francas y de la industria biomédica, siento que haría referencias como a catéteres o algo por el estilo, simplemente por lo desarrollado que ha sido Coyol, Grecia y todo lo demás en cuanto a temas de Sí, ¿cuál industria. sería un trabajo al que haría esa referencia? Un trabajador de zona franca Muy vinculado con interesante. temas de producciones, sea ahí o temas como empresas que hacen chips y ese tipo, semiconductores y demás. Entonces, Tal vez lo que no lo veo tan así es porque el pastor de ovejas, aunque era un oficio conocido, era un oficio ciertamente despreciado. sí, eso sí. O sea, como eso sencillo. Sí. Es cierto. Entonces, aunque era popular en que la gente lo conocía y lo habían hecho por muchísimos años, Sí. lo hacen, por cierto, no era popular en el sentido de que la gente quisiera ser un pastor. Sí, no era aspiracional. Sí, exactamente. Como tal vez sí lo puede ser en nuestra sociedad, digamos, es otro tema. Pero sí, simplemente creo que va a usar una metáfora muy propia de la sociedad del momento. Lo entienden perfectamente. Todo el mundo sabe, exacto, creo que ese es el punto. Todo el mundo sabe de qué está hablando. Es como que aquí, si no, que hablara de futbolista. Sí. Todo el mundo sabe, por lo menos lo básico, de qué se trata la cosa. Sí, hablando del contexto específico de esta idea, porque vemos los elementos son al menos 4, ¿verdad? Que está el pastor, están las ovejas, está el redil y están los falsos, estos ladrones, estos que quieren colarse por otro lado. Y tal vez para poner un poquito en contexto el tema de los pastores, ellos tenían ovejas, no eran grupos pequeños, eran grupos grandes por lo general. Y los pastores tenían el trabajo literalmente de guardar, de cuidar las ovejas, que además tienen una fama de ser no un animal muy astuto. Exacto. O sea, que requiere que se le cuide, que se le dirija, que se le lleve al lugar donde puede comer y al lugar donde puede descansar y al lugar donde puede tomar agua, y que requiere la figura donde siempre interviene el pastor. Con el tema del redil, uno pensaría, y en parte conecta el tema del redil como con una granja para uno, ¿verdad? Como la idea de donde tienen las gallinas y los caballos y los animales. Y en parte podría ser así. De hecho, la gente describe al menos 2 tipos. Unas que eran como construcciones en madera, aunque la mayoría eran en piedra, que este también es un tema interesante. Las construcciones eran más piedras que se amontonaban y se iban como estructurando algo. No eran necesariamente cosas que se alzaban y tuvieran techos. Eran cosas que contuvieran las ovejas de esparcirse. Esa era toda la idea. Y en algunos casos, en el caso de Belén, Belén tiene una geografía muy quebrada, entonces también se sabe que se usaba las cavernas que se creaban de lo mismo quebrado del relieve para que entonces pudieran meter las ovejas durante la noche, que era cuando tenían que cuidarlas de los lobos, de los depredadores. Y entonces el tema de la puerta es interesantísimo porque el tema de la puerta uno lo escucha e inmediatamente asocia la típica puerta de madera con un par de bisagras. Exacto. Pero la puerta que habla el texto se refiere a una persona. De hecho, en el 3 dice el portero. Ajá. Le abre la puerta. Y la idea aquí es más que la puerta física, es que había alguien que estaba a la puerta, que guardaba la puerta. Entonces, los pastores, que hasta podían guardar varios grupos de ovejas en un mismo lugar, las ovejas podían reconocer la voz de su pastor y salir guiadas por su pastor, que era algo interesante que estaba leyendo. Que es curioso porque no parece una cosa tan distintiva de un animal presuntamente tan torpe. Pero la idea de que los animales reconocen las voces es algo comprobado, pues. O sea, que el animal sabe detrás de quién debe ir, sí. de quién puede ir. Entonces los pastores metían sus rebaños en estas cavernas o en estas edificaciones sencillas y ellos mismos hacían turnos para velarse durante la noche. Entonces, si nosotros 2 teníamos un par de rebaños, yo vigilaba la puerta, velaba, o sea, tenía que estar despierto durante la noche de las 9 a la medianoche. Y vos hacías vela y intercambiábamos y te ponías a la puerta, a la entrada para vigilar. Cuidar, sí. Que me imagino que vas a ser un mal cuidador porque te pones de mal humor si no duerme. Entonces, por favor, no cuiden ovejas como José Pablo. O me dormiría, exactamente. Me diría como, bueno, no, la verdad es que no va a pasar nada. Pero entonces ellos se turnaban y en ese turnarse está esta dinámica de que son los que cuidan, los que están a la puerta, son los pastores. Y un relato que conecta con esto es el nacimiento de Jesús. Cuando llega Jesús a Belén, no hay
no hay espacio para ellos. Estaba el censo, la gente estaba viajando de un lugar para otro, está lleno. Y ellos terminan, el texto habla de un... ¿cómo se llama? Pesebre. El pesebre, gracias. Pero el pesebre no es el lugar ni es la granja, el pesebre es el comedero de los animales. Quiere decir que es muy probable que Jesús nace en uno de estos lugares de tipo redil, de tipo construcción sencilla para cuidar los animales, para resguardarlos, y que inclusive la sensación que algunos dan es que en estas cavernas que existían naturales ponían los animales en la parte más baja y en la parte más alta estaban las familias. De hecho, el respirar de los animales, o sea, que los animales estuvieran abajo, hacía que calentara la parte de arriba de la caverna. Entonces parece que Jesús nace en el escenario más cercano a estos animales, y solo estoy como contando una historia para conectar, cargar de valor este contexto. Y los que están en la vigilia, que escuchan los ángeles, que los ángeles llegan a anunciarles, miren que ha nacido en su pueblo, es estos, los pastores no están cuidando a las ovejas, o sea, no las están cuidando mientras comen, las están cuidando mientras las ovejas descansan, sí, y es de noche. Pero dice que hay varios pastores, que es esta la dinámica entonces del redil, el pastor y el que está a la puerta, el portero que vigila. Sí, la puerta de las ovejas y las ovejas como tal. Así creo que hiciste muy bien esos 4 puntos. La oveja, qué tipo de animal es, comprender eso. El pastor, cuál era su rol. No nos queremos profundizar demasiado en porque nuestro próximo podcast es Yo soy el buen pastor. Entonces, en ese claramente que vamos a profundizar. Sino que en queremos ver la oveja, el pastor, el redil y la figura del portero o la puerta de las ovejas. Entonces, si usted lo está viendo en su cabeza, se está imaginando la piedrita o las piedras y las ovejas ahí metidas y los pastores en otra parte, digamos, durante el día llevándolos. Ahorita enfóquese en la persona que está parada a la puerta. Sí. Leíamos en algunos de los más citadinos, tal vez más como parada y como con ingreso. Sí. Decían algunas fuentes que consultábamos que en los más pueblerinos, incluso acostado, o sea, literalmente siendo la puerta atravesado, como tal, es atravesado hacia ahí. Sí. Entonces, esa es la figura que queremos profundizar el día de hoy. Sí. Jesús dice, el que entra por la puerta es el pastor, pero el portero le abre la puerta, las ovejas oyen la voz del pastor, el pastor llama por nombre a las ovejas, las saca del redil. Y luego en el versículo 6, cuando se da cuenta que tal vez no le comprendieron sus palabras, pasa de un enfoque del pastor a un enfoque hacia las puertas y dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Los anteriores eran ladrones y bandidos que lo que hacen es querer brincarse las tapias, brincarse lo que hubiera para poder entrar, en vez de entrar por la puerta. Y el 9 creo que es clave para ya comenzar a desgranar los conceptos teológicos, más allá que es meramente descriptivos y de contexto histórico, que Jesús desarrolla. Que el 9 dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Sí. Y son de estas expresiones donde ya Jesús hace una mezcla de lo metafórico, sí, con las implicaciones de su rol mesiánico. Cuando usa esta expresión, será salvo, y que él es la puerta, y que hay que pasar a través de él. Exacto. Despedaza la metáfora y le queda a uno el ejercicio de qué implicaba que se refiriera a estas cosas. Sí, para alguien que lo está escuchando en el siglo I, deja de ser común. O sea, ya no pasa que alguien se mete a través del portero y lo traspasa. Sí, ya deja de tener ese sentido, como bien decís. Entonces ya es las implicaciones teológicas, las implicaciones del reino. Decía un pastor al que escuchaba preparando esto, decía, Jesús con estos yo soy muchas veces nos está contando cómo es el reino de Dios. Y en este caso particularmente nos está diciendo, dentro de ese reino hay una entrada. Sí. Y esa entrada soy yo. Y él va a hablar con mucha claridad acerca de la puerta. La única. No una puerta o las puertas, sino la puerta. Única. Y creo que esa puede ser nuestra primera conclusión, nuestra primera implicación al respecto. Sí, hay 4 cosas conectadas, obviamente, que él dice. Una que es muy clara es que él es la única entrada. Sí. Habla de un tema de que no hay puerta trasera, no hay ventanas, no hay otras figuras que te introduzcan al reino, que aquí claramente el redil tiene esta figura de reino de Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces habla de que él, como el único mediador que tiene acceso al reino y que es como esta figura en las películas que ponen a la persona que está en el bar
recibiendo a las personas y que sabe quién puede entrar y quién no. Ajá. Pero que es un tipo grandísimo que es el único que El puede decir matón. sí pasa, el matón. Jesús es el matón. mala referencia. No, Sí. pero es esta idea, o sea, como no puedes pasar adentro si no es a través de él. Sí, exacto. El que va a pasar tiene que lidiar con él, tiene que... Y el que no, más bien es evidencia de que no es auténtico y que más bien es el que viene con una mala intención, Exacto. que es el que dice de matar, hurtar, de robar. Dice, digamos, complementando con lo que decías, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí. Con claridad de que la única entrada, como decías, la palabra mediador, en otras partes del Nuevo Testamento va a retomar esa idea. Sí, Por si acaso la interpretación de la metáfora no, digamos, queda con algunas partes ahí pendientes. Bueno, va a haber textos no metafóricos, sino de índole, más de epístola, más de carta, Sí. que son más claros. Explicativos, más argumentativos. Exacto, más argumentativos que nos reiteran la idea. Sí, entonces esta es una muy grande, muy fuerte. La otra va de la mano con esto, es que Él es la única entrada y Él es el salvador de la humanidad. Sí, claro. Esto asociado con la idea que Él dice que pasa por Él para ser salvo. No es solo como esta idea de pasar y estar, sino es tener parte plena con este que Él está introduciendo, el reino de los cielos. Que ahí sumo cuando Pedro y Juan están hablando ante el consejo, Jesús ya ha resucitado, ya ha ascendido al cielo, están hablando ante el consejo. Pedro se levanta y dice, entre otras cosas, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Que es lo que bien decías de que él dice, si entra por mí, será salvo. O sea, entrada única y salvación. Salvación. Dos conceptos que estamos Que viendo. vienen de él. El tercer aspecto habla del lugar. Si habla del a través de y el recibimiento de salvación, la tercera habla de una entrada donde, bueno, es la entrada al reino de los cielos. Sí. Y habla de que esa entrada tiene la exclusividad de venir de la mano con Cristo. O sea, no, como decía antes, no hay otras personas, otras entradas, otras cosas. Y hace entonces del reino de Dios, que es un tema, puede ser un tema escabroso, no escabroso, pero bueno, tajante. El reino de Dios es excluyente. Así es excluyente, exclusivo. Exclusivo, ambas cosas. No inclusivo. No inclusivo. Que es fuerte porque más bien estamos en una sociedad que nos impulsa y nos ha metido la inclusividad. Inclusividad. Sí. Ajá. Por todo lado. En un sentido donde ya más bien es una inclusividad donde el término está mal empleado, está mal ejecutado, digamos. Aquí está el lado contrario, donde dice es que únicamente los que pasan por Cristo, en Cristo y reciben esa salvación, tienen parte en este reino. Y en esta idea me recuerda la conversación de Juan con Jesús con Juan 4. No, Juan 4, no, Juan 3. Sí, con Nicodemo. Con Nicodemo, gracias. Donde dice que solo si naces de nuevo, podrás ver, dice, el reino. Así y después vuelve a argumentar, y solo si naces de nuevo podrás entrar. Y aquí es claramente una alusión de que a través de Cristo eres salvo y participas y tienes entrada al reino de los cielos. Algo exclusivo, que el tiquete exclusivo dice Cristo. Es Cristo, otorgado por Cristo, pagado por Cristo. Y este es un tema grande. Sí. Y la última implicación creo que conecta con el versículo 10, donde dice que no solo es la única entrada, no solo es el único Salvador, nos introduce el reino de los cielos, sino que es dador de una vida abundante, lo cual ya podemos sobreentender que quiere decir que cualquier cosa que experimentemos como vida está por debajo del estándar de lo que él llama vida, entendiendo que una vida abundante es más que una vida, sí. es mayor. Sí, y que Jesús suele utilizar en estos términos el concepto de vida, que no es nada más el respirar y abrir los ojos y tomar agua, sino el concepto de vida, de una vida personal, espiritual sí. Profunda. Que no estoy seguro si usa soy ahí, pero me parece, pues puedo revisarlo rápido. Sí, claro. Me parece que tiene que ver con el soy ahí de vida. Sí, que justamente en esos casos cuando entendemos a Jesús haciendo, de nuevo, explicando la metáfora con mayor detalle. Y pues nada, eso es en efecto soy, lo que decías, la palabra. ¿Sí?
Esos son 4 puntos y tal vez los entendemos a la luz de este pasaje. Podríamos profundizar en ellos. Hace poco hablaba con una persona de República Dominicana y me decía, abunda, profundiza, explícate más. Entonces podemos abundar en ellos, aquí haciendo la referencia caribeña. Podemos abundar en ellos con un poco de lo que, a partir de esos 4 elementos que entendemos del pasaje, que vemos también en nuestra sociedad, cuáles son implicaciones para nosotros en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué cosas vemos ahí relacionadas? Yo voy a comenzar con la que tocaste de exclusividad, y es, vivimos en una época en la cual, sin duda alguna, la idea de exclusividad es rechazada. Es tomada como arrogante, es tomada como petulante, es tomada como elitista también. Elitista, sí, y como poco, de nuevo, inclusiva con otros grupos sociales que tradicionalmente se pueden haber visto como marginados o oprimidos, y que se dice cómo es posible que entonces ellos no tengan, ha sido una muy clara, el Islam, por ejemplo. ¿Cómo es que ese grupo que ha sido oprimido por tanto tiempo no tenga acceso a la verdad? Entonces, de nuevo, y en algunos temas relativistas, no es esa tu verdad. Sí. Pero ¿qué pasa si la verdad de ellos es diferente? Y bueno, tal vez para no extendernos demasiado en ese punto, pero es claro que el alegato de las escrituras no tiene mayor interés en esto de relativismo o de verdades inclusivas. A las escrituras le interesa la verdad. A Jesús parece interesarle a lo largo de los evangelios, como lo vemos, la verdad, que la verdad por su naturaleza es exclusiva y es excluyente respecto de todo aquello que la contradiga. Sí. Es decir, si en este momento estamos hablando español, esa es la verdad. Por ende, todos los alegatos respecto de que estamos hablando inglés, francés, alemán, portugués, son incorrectos y son excluidos por la verdad misma. Así que me parece que ese es en nuestro siglo, en el siglo de las ideas relativas y en el siglo de las ideas inclusivas, tenemos que entender que el alegato cristiano es un alegato exclusivo y voy a hacer nada más una precisión para que quede claro. Es exclusivo en cuanto a la verdad que postula. Jesús es el único camino. Sí. No es exclusivo en cuanto al alcance de esa verdad. El alcance de esa verdad. O sea, no dice, no, vos no tenés derecho, yo sí tengo derecho, no, vos no, a vos sí te voy a dar chance. Sino que esa verdad está disponible y es el alegato general. Accesible, exactamente. Es el alegato general o el postulado general del cristianismo es, vengan, tomen de esta fuente, crean. Sí. Sin embargo, en todo eso sí mantiene el postulado o el enunciado de es que solo es esta fuente y nada más. Pero venga quien quiera. Sí, es solo esa fuente, pero es para todos. Ahí es donde entra y ahí es una universalidad. Sí. Que la que juega que es importante. Creo que también la idea de que Jesús es en sí un estándar. O sea, ¿a quién va a recibir? ¿El Padre quién va a recibir? A los que son de su Hijo. Así es. Y eso lo que hace es justamente decir estos. Exacto. Como dirán en unos versículos que lo veremos en el próximo podcast, las ovejas que son del redil. Claro. Él tiene algunas que no son y él iba a ir a traerlas. Sí. Y entonces ahora sí tendría un rebaño completo. Sí, que en ese texto tiene una aplicación de Israel y gentil. Iglesia y gentil. Ajá. Claro. Sí, el otro tema, no solo... Bueno, o todavía con este tema, antes de moverme, que lo que yo también he notado es que ha habido como una confusión o una respuesta de la iglesia de cómo hacernos sentir que sí, Cristo es la única verdad, pero que aquí caben todos. Que es una cosa difícil de ofrecer porque creo que al final le miente a la gente. Sí, diluye el mensaje. Porque es como, aquí sí cabemos todos, aquí sí pueden venir y pueden venir. Entonces, suena bien y creo que es válido. Sí, la iglesia es para todos, claro. ¿Quién está invitado a la iglesia? Todos, claro. Pero los que van a tener parte con la iglesia son los que pasan por la puerta, los que son de Cristo, que Él salvó, y los que han entendido a Cristo y han abrazado a Cristo como la verdad. Pero entonces el problema que yo he visto, el reto que he visto en la iglesia moderna, es tratar de ajustarse y decir, voy a sostener esta verdad, pero voy a tratar de hacerle campito a estos otros postulados. Sí. Y el problema de esto es que al final, tengo algunas historias de esto, ¿verdad? De iglesias que han sido muy... casi que tratando de invitar a las personas
por ejemplo, con cierta orientación sexual distinta a, Sí, a la que se conoce, binaria. La que enseña la Biblia. y que es curioso, porque entonces más bien las personas llegan y dicen, mira, sí que me reciben, aquí me dan y que todo. Pero esa misma persona dentro de esa organización dice, quiero servir, quiero participar. Entonces le dicen, no, pero es que no podés. Entonces ahí es donde está el choque, porque entonces quiero mantener este principio de la exclusividad de quién es Cristo y lo que ofrece y quiénes se someten a ese Cristo, y yo abriéndole un campo, es como que nosotros estamos abriendo un campo a cosas a las que Dios no le abre. Entonces al final es un falso ofrecimiento de parte de nosotros como iglesia, y la gente se siente más traicionada y se siente más defraudada. Sí, porque le dijeron, ven como sos, no cambies, No estás cambies. bien. Ajá. El ven como sos, inicialmente todos vinimos Atractivo. a Cristo. Exacto. Y de una forma u otra, el venir a Cristo Sí. o el Cristo trayéndonos... El llamado es ese. Exacto. A todos nos llama. Sin embargo, no cambies o no seas transformado. Ahí le están metiendo 10 con hueco, precisamente. Sí. Y en este siglo en el que, si le puedo sumar una palabra a la idea de exclusivo que tiene el Evangelio, es que en los términos de este siglo, es ofensivo. Es ofensivo porque en el siglo en el que las personas no quieren decir nada que agreda, que hiera los sentimientos de otra persona, en ese contexto el evangelio es ofensivo. Porque al excluir, ofende. Claro. Pero ofende en el concepto o en la comprensión de ofensa que tiene este siglo, en la cual, si no se me afirma mi pensamiento, me siento ofendido. Claro. Un siglo que ha perdido la posibilidad de disentir. La posibilidad de tener ideas diferentes sin comprender que eso atañe a mi personalidad más pura, Sí. sino entendiéndolas como ideas y un choque de ideas, claro, como tal. Sí, personalizar las ideas y hacerlas incompatibles con la convivencia. Correcto. ¿Verdad? Curiosamente, en el contexto de Jesús, las palabras de Jesús son altamente ofensivas para el grupo de religiosos, Sí. al que él llama ladrones y Así que se es. meten por otros lugares y que son falsos. Es interesante el cambio de la narrativa, porque ahora la acusación viene de los que ni siquiera están dentro de un contexto de conocer o reconocer o pretender conocer a Cristo, sí, o estar dentro de algún grupo religioso. Por eso me parece que haríamos la precisión. Sí, el evangelio es exclusivo. Sí, el evangelio es ofensivo. Pero eso no quiere decir que excluimos a personas de poder conocer el mensaje, No. de poder predicarles el mensaje, que discriminamos, o sea, discernimos a quién sí y a quién no se le predica. No, se predica a diestra y siniestra. Es ofensivo, sí, pero es ofensivo no por el tono de voz, no por las palabras groseras que utiliza. Es ofensivo porque establece una verdad. Por la calidad de la verdad. Porque establece una verdad y la establece de manera absoluta. Claro. Y dice, esto es el contenido. Entonces, a este siglo le resulta ofensivo. Que por cierto es una verdad que no categoriza a la gente en un montón de cosas. A todos los llama pecadores. Exacto. A mí y a vos y al otro que piensa una cosa diferente y al otro, que es la otra cosa, ¿verdad? Como que, y tal vez en algunos casos la gente lo ha articulado y haciendo una subdivisión de cuáles pecados son mayores que otros. Pero esencialmente la verdad de Cristo es, nosotros el domingo lo veíamos a la luz de la santidad, es que Él es santo, 3 veces santo, y nosotros somos inmundos, impuros y pecadores. ¿Quiénes? Todos. Pero ¿y Cristo para quién se reveló? Para todos. Ven para ser transformado y ser declarado santo. Pero entonces, si eres declarado santo, ya lo anterior dejó de ser. Ajá. Ahí es donde no puede haber ahí es donde está la exclusividad. Así es. O sea, no puedo ser llamado santo y pretender traerme a este lado de la santidad las costumbres que hablan o las costumbres que no honran el llamamiento al que estoy siendo. El domingo estaremos hablando acerca de la veracidad de Dios y dentro de eso estaremos estableciendo que lo que Dios dice es verdadero y es la norma suprema de la verdad. Y por ende, entonces, eso lleva a que todos nos debemos someter a su establecimiento de qué es verdadero y no a nuestras propias intenciones o dimensiones de qué es lo verdad. Yo cerraría este punto que estamos viendo nada más con esto. A los adolescentes que escuchan, a los universitarios que escuchan y a quienes en el ámbito laboral tienen algún tipo de hostigamiento por este tema, yo diría ánimo. Ánimo en sostener el barco a como es, con sus puntos y demás, lo que le quieran atacar. Sí. Cuidado con pretender quitarle partecitas para lograr entonces que calce, que quepa dentro de espacios comunes, porque resulta que ese barco se puede terminar hundiendo. Si le quitas ciertas partes, se te puede hundir. Entonces, cuidado con negar verdades claras, porque una vez que cediste en ciertas verdades,
vas a tener que ceder en todas. Sí, es un combo, es un paquete. Porque vas a tener que establecer algún criterio que te diga por qué estas sí y las otras no. Sí. Y es un argumento realmente el riesgo difícil. de simpatizar con algunas cosas me pone a simpatizar con el todo. Es riesgoso. Ese es el número 1. El número 2 no me acuerdo, así que dilo. El número 2 tiene que ver con el misticismo, las ideas etéreas acerca de esta puerta para llegar a Dios. O sea, si lo primero era que a través de diferentes religiones, a través de diferentes caminos, a través de diferentes vías, hay una sensación hoy vinculada tal vez a nueva era, vinculada a pensamientos, tal vez un resurgimiento del pensamiento gnóstico, el pleno misticismo vinculado tal vez a las cartas, al horóscopo, en el cual hay una lectura de que las energías, el universo o la vida son formas de comprender el camino a Dios como tal. Son todas caras de una misma moneda. Exactamente. Y entonces vemos esos famosos pasajes o posts, digamos, publicaciones en Facebook, en Instagram, que dice, gracias a Dios, pero entre paréntesis, o la vida, el universo, las energías, como usted quiera llamarle. Yo voy a iniciar con una frase que me encanta de C.S. Lewis en Mero Cristianismo. Él dice, esta referencia a la vida, las energías, el universo, no es más que una referencia a un Dios impersonal. Claro. Es querer quitarle a Dios un ente personal, un ente con voluntad, querer quitarle sobre todas las cosas su posibilidad de ejecutar o ejercer su soberanía sobre mí. Porque el universo, según se entiende, opera. Las energías se mueven, la vida sucede, pero no tengo que someterme a ellas. No establecen respecto de mí ningún estándar moral de comportamiento de vida, sino que simplemente son, decía C.S. Lewis, no es más que un acto pleno de cobardía. Claro. Referirse a las energías, al universo o a la vida, en vez de a un ser y un ente consciente y con voluntad. Es como aceptar a Dios en partes. Solo esta parte entiendo y concibo a Dios. Y creo que es el mismo tuyo. Es el mismo Dios. Pero es esta idea que estás diciendo, ¿verdad? En lugar de aceptar el todopoderoso Dios que se revela, soberano. Es uno, soberano, persona. Persona con voluntad. Lo manifiesto en la creación. Así es. Al final la creación habla de quién es Él. Pero yo solo he querido, porque me conviene, solo ver es la creación, la naturaleza, la tierra, el cuerpo, las vibras, qué sé yo, las energías. Lo que se le llame. Que al final es un autoengaño, porque es no querer disfrutar y contemplar la plenitud de quién es Él. Sí, exactamente. Sobre todo porque sabe que hay una exigencia detrás. O sea, si Él es el creador y yo lo acepto, hay una exigencia. Así es. O sea, si yo acepto que X persona es mi papá de niño, entonces yo lo acepto y entiendo a lo que me estoy subordinando. Entiendo que hay un orden. Y eso que estás diciendo, si no hay una persona, no rindo cuentas, no hay relación, es más como abierto, etéreo. Y bueno, al final lo que hace es como confundir a la gente. Sí, bueno. En sus prácticas y en sus creencias. De las cosas que me parecen más insostenibles en este siglo es la creencia plena en el ateísmo, o la militancia, si se quiere, en el ateísmo, combinado con una creencia pura y dura en el horóscopo y en el tema de las vibras. Para mí es incomprensible cómo esas dos cosas o sea, ¿cómo crees un esquema secular y un post-secularismo sucediendo a la vez? ¿A qué me refiero con secular? Con la idea de todo lo que tenga que ver con religión, eliminémoslo. Pero luego viene un post-secularismo que tiene todos los tintes, colores y sabores de la religión, solamente que sin la figura del soberano. Solo que indefinido. Solo que indefinido, exactamente. Abstracto. Entonces, si lo ves, nuestra sociedad hoy vive en ambas realidades. Un secularismo, eliminemos toda la religión. Un post-secularismo, metámosle todos los elementos propios del culto, el rito, la pertenencia, la idea. Y es un postulado contradictorio. En sí mismo. Sea, si existe Dios, en sí mismo, debe ser uno y no pueden ser todos. Exacto. Porque además todos son excluyentes con los otros. Sí, entonces, hacen postulados que se contradicen. Jesús dice uno, el hinduismo menciona 7,000. Otros 12. Exacto. Entonces no se sostiene. La otra cosa también que se ha vendido es la misma idea, ¿verdad? Pero es esta espiritualidad. Es vender al hombre como ser espiritual, cosa que es cierto y bíblico, claro, pero viviendo o experimentando una espiritualidad fuera del ser espiritual por excelencia, fuera del creador de alma, espíritu y cuerpo.
Entonces se vuelve como al final una espiritualidad... Vacía. sí, porque es una espiritualidad humana. Exacto. Es un esfuerzo humano por la trascendencia. Ajá. Y el ser humano no puede experimentar trascendencia fuera del que es trascendente Del en sí único ser mismo, trascendente. hablando de atributos. Claro. Entonces, la trascendencia del ser humano a través de prácticas, tradiciones o creencias etéreas de lo que sea es frustrante, porque al final es vacía en sí misma, es un autoengaño, una mentira, y me aleja del Dios verdadero, la verdad absoluta en Cristo. Es no tener nada, es vacía, es una espiritualidad vacía. Número 1, Jesús como la única puerta. Sí, las demás no. Número 1, Jesús como una puerta real. El que entra por esa puerta es salvo. Sí. No por la puerta de las energías, no por la puerta de los horóscopos, no por la puerta de las vibras. Número 3, y último punto que queríamos tocar, es relacionado a un pasaje en Mateo capítulo 7, que de cierta forma toca ideas muy parecidas y simplemente queríamos terminar de apuntarlo para hacer algunos detalles. Entonces, si quisieras leer a partir del 13, unos cuantos versículos, si sos tan amable. Sí, dice el 7, perdón, del 13. capítulo 7, 13, perdón, sí. Ajá. Dice, entrad, ¿o quieres que lea de antes más bien? No, 7, 13. Sí, ahí 7, 13. Dice, entrad por la puerta ancha, estrecha. Estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, soy otra vez, y pocos son las que la hallan. Sí, y continúa diciendo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes, y mira qué vacilón el lenguaje, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pero por sus frutos los conocerán. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Claramente la respuesta es no. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Entonces, en ese contexto de las puertas y las ovejas, que vienen en un contexto parecido a lo que estamos viendo, sí, parece como que Jesús está haciendo una idea clara. La puerta de entrada a ese reino es una puerta estrechita. Sí. No es la puerta ancha, linda, sencilla, fácil. Sí. Esa conduce a la destrucción y parece estar en una metáfora acerca de, como lo dirá Pablo, de hecho, es una de sus cartas, es a través de muchos sufrimientos, dice Pablo, que entraremos en el reino de los cielos. Lo que va a entender es que no es el camino más fácil, sí, el camino del evangelio. No solo que no sea, yo pienso en la parte de, no sé si fácil o difícil, pero yo lo veo también como lo atractivo. Yo pensaría que la estrechez no solo habla de lo incómodo que puede ser, pero habla de lo poco atractivo. Porque una puerta ancha es atractiva, es llamativa, es vistosa, es cómoda. Y no sé si hasta cierto punto tiene que ver con la idea de que el evangelio, la verdad de Cristo no es atractiva. O sea, no es locura, dice Pablo. Es un filtro complejo de aceptar, pero no hay otra. Es definitiva, es la que es. Sí es. Jesús entonces habla de entrar por la puerta. Dice que Él es la puerta. El que entre por esa puerta, que es la única, que es Él, por si acaso, porque si van dudas, versículo 9, será salvo. Se moverá con entera libertad, hallará pastos, un tema de vida en abundancia posterior. Así que hemos visto que Jesús es la única entrada, el único mediador, lo vimos en 1 Timoteo 2, el Salvador de la humanidad, el único nombre en el cual hay salvación, Hechos capítulo 4 también, que el reino de los cielos es exclusivo, ahí también iremos a cuando Él diga que Él es el camino, sí, la verdad y la vida, lo veremos en una serie de podcasts posteriores, correcto, en Juan 14, y por último, las que entran por Él tienen vida y vida en abundancia. Esos son nuestros puntos principales. Así que ánimo para establecer las verdades sobre esta puerta. Sí. Cuidado con los comportamientos místicos populares del siglo XXI que quieren sustituir a Dios por entes sin voluntad. Cuidado con esos actos de cobardía, como diría C.S. Lewis. Seamos valientes en someter, que me encanta porque es el Josué 1.8 y 1.9. Sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Sé valiente. Y el sé valiente es en cumplir los mandamientos, en vivir lo que se le dio o se ordenó. En vivir bajo mi soberanía, bajo mi señorío. Seamos nosotros valientes en vivir bajo el señorío de Dios. Sí. Ser tan valientes que no dependemos de nosotros mismos, sino que nos entregamos a aquel que, como ya vimos en esta serie, es el único ser independiente, trascendente, como bien decías ahorita. Súper.
Yo soy la puerta, ese es el tercer yo soy que estamos estudiando. Quiero recordarles, este fin de semana seguimos con los atributos, nos reunimos domingo 10 de la mañana, Hotel Palma Real. Yes. Estamos viendo yo soy Verás. Entonces, bueno, sin más, gracias por la atención. Este fue episodio 63, estudiando los yo soy. Y bueno, ojalá nos veamos pronto. Saludos, bendiciones.